Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y esta semana os traigo un vídeo que al menos para mí es muy especial y por eso os invito a que me acompañéis a lo largo del vídeo hasta el final. Pero como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Bueno, ¿y por qué es especial? Os preguntaréis, o quizá no, porque ya habréis visto tanto el título del vídeo como la miniatura. Pero bueno, no voy a dejar de decirlo. Es un vídeo especial porque en él os voy a hablar de mi última novela, El malo era yo, que ya la tengo bien calentita en papel después de haberla publicado el lunes 16 de abril, es decir, hace pues 3 o 4 días. Porque ahora estoy grabando esto, pero va a salir el viernes. En fin, que no me lío con eso. No quiero que esto sea una especie de publi reportaje o una publicidad encubierta. Y por eso lo que me voy a centrar es en cómo ha sido el proceso de creación de esta novela desde que empecé a escribirla hasta que la tengo hoy en mis manos. Y durante todo ese proceso os voy a hablar tanto de cómo son mis técnicas a la hora de escribir, mis procesos creativos, cómo ha sido la escritura de esta historia y además cómo ha sido el trasladarla de un archivo de Word de mi cabeza al archivo de Word y del archivo de Word a esto que está en mis manos, que es el libro acabado en su forma final, que os la enseño así un poco por encima, aunque luego me detendré un poquito más, y lista para que la leáis una vez la compréis, si es que os apetece, en Amazon. Así que nada, esto es más o menos el sumario de lo que va a venir en este vídeo y por supuesto me encantará que os quedéis. Entenderé también que no os interese un churro y que no veáis más allá de lo que ya os he dicho hasta ahora. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Para eso está este canal, entre otras muchas cosas, y es para comunicaros, enseñaros y difundir mis libros. Así que vamos a ello. Me vais a permitir que mientras esté hablando de lo que no es el objeto físico de esta novela, la deje aquí detrás a la vista de todos, pero que no esté en un primer plano y os esté enseñando todo el rato con la mano, porque al final, pues oye, os voy a distraer demasiado. De cualquier manera, creo que aquí no queda mal del todo, aunque tape un poco la luz. En fin, toda esta historia, El malo era yo, empezó a escribirse en junio de hace 2 años concretamente. En aquel momento todavía faltaban 6 meses para que publicase la novela anterior en esta nueva serie de novelas de autoficción que empezó con No es como la esperábamos. Y esta es la continuación de esa historia, todo y que sé, porque me lo han dicho quien lo ha leído ya, que se puede leer completamente por separado, todo y que sé también que si has leído antes No es como la esperábamos, pues creo que la puedes disfrutar más porque sigue directamente, como os decía, desde el momento en que acaba aquella, la historia con lo que sucede en esta. Pero volvamos a lo que os decía. El proceso de escritura de El malo era yo empezó con abrir un archivo de Word y titularlo Proyecto número 5, Proyecto 5 sin el número. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el número quinto de los proyectos de los libros que he ido sacando desde que me he querido dedicar a fondo a esto de escribir. No estaba en mi plan original ponerme a escribir tan pronto, y me refiero a ese junio de 2023, la nueva novela, porque todavía estaba en el congelador el borrador de No es como la esperábamos. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, pues que visité un lugar que es bastante importante, tanto en mi geografía emocional como en la geografía de lo que sucede en las historias de No es como la esperábamos y El malo era yo, y eso hizo que me empezasen a picar los dedos y, aunque todavía, como os digo, no había terminado el proceso de edición de No es como la esperábamos, me lancé a escribir El malo era yo. Estuve 2 o 3 meses escribiendo lo que sería la primera parte de esta novela y la dejé esperando porque fue cuando retomé el proceso de edición de No es como la esperábamos, que no os voy a contar así mucho porque ya lo hice en otro vídeo, aunque no tan detallado como pienso hacer en este. De cualquier manera, ¿qué es lo que me sucede a mí normalmente? Que cuando estoy con una cosa no puedo estar con la otra, al menos a nivel intelectual. Si tengo mis talentos, si es que tengo de eso, o habilidades, si es que tengo de eso, o lo que sea intelectualmente volcados en uno de los proyectos, no puedo estar dándole al otro, no puedo separarlo porque me parece que
Bueno, que estoy a demasiadas cosas y quien abarca mucho, poco aprieta. ¿Y qué sucedió en este caso? Bueno, pues que lo dejé completamente congelado hasta que publiqué después de un montón de meses, porque pasaron como 5 o 6, en enero de 2024, no es como la esperábamos. A partir de ese momento, un mes o dos después de esa publicación, cuando también dejé lo que fue la promoción y pude concentrarme de nuevo en este proyecto 5, volví a ponerme a escribir, pero no directamente. Había pasado suficiente tiempo como para que ya hubiese más o menos olvidado la mayoría del contenido de lo que había escrito anteriormente, aunque eso es bastante difícil. No es que lo olvidase completamente, pero sí lo tenía como, bueno, pues como me gusta tenerlo para poder retomarlo. Es decir, había salido de esa caja y estaba en otra. Así que lo que hice, lo primero de todo, es leerme todo lo que había escrito hasta ese momento, que había sido prácticamente la mitad de lo que es ahora El malo era yo. Y a partir de ese momento, pues retomar la escritura y ponerme a lo que en cada uno de los proyectos ha sido mi plan de trabajo. Y ha sido diferente para cada uno de ellos. En este caso, al ser una autoficción, y ahora os voy a explicar qué es eso de una autoficción, lo que me había puesto como proyecto diario de escritura era no pasar de escribir más de 1000 palabras al día. Y me diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque normalmente cuando he escrito ficción, lo que me ha sucedido es que me costaba muchísimo llegar a las 1000 palabras. El hecho de tener que fabular, de tener que conseguir que lo que estaba explicando fuese verosímil, que los personajes que estaba intentando describir o mostrar, que es lo que se debe hacer en una ficción, no acabasen de cuadrar o que fueran eso, verosímiles, hacía que me costase mucho escribir 1000 palabras al día. Y sin embargo, por las características que tiene la autoficción, escribir 1000 palabras al día se me hacía bastante corto. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues porque la autoficción no se alimenta de la fábula, se alimenta de la memoria y de la biografía de la persona que lo está escribiendo, que, como bien dice el término autoficción, va a estar mezclando tanto su propia realidad pasada como la ficción que quiera meter y que intercale en beneficio de lo que él crea que es lo mejor para la historia o de lo que quiera contar. Y por tanto la base no es la fabulación, es decir, el construir personajes, construir escenas o construir cualquier tipo de mundo que se quiera mostrar en esa ficción, sino que es algo que ya existe, algo que ya está fijado en la memoria del autor y que tiene unas licencias que le permiten apoyarse en eso y, bueno, contarte lo que quiera, como quiera, cuando quiera, porque no tendrá que esperar a que haya una verosimilitud para validar la historia. Y, bueno, esa es una de las cosas o de los defectos que a mí me han sucedido o me han hastiado más de leer autoficción, pero a la vez es una de las cosas o de las características que tiene la autoficción que como escritor me han venido súper bien a la hora de escribir. Así pues, quería acotar esa creatividad o esa verborrea que te puede suceder a la hora de escribir algo que ya tienes en la cabeza y hacer que fuesen 1000 palabras al día y no dejarme llevar hasta las 2000, 3000, 4000. También es cierto que te dice 1000, podría ser 1500. La cosa era que no se fuese de madre. Y eso creo que también me iba a ayudar bastante para ir acotando lo que quería contar y no estar todo el rato divagando, reflexionando y yéndome a pues diferentes lugares, diferentes espacios, diferentes paisajes que no iban a añadir nada a la historia que yo quería contar o que iban a añadir simplemente un corpus de una cantidad de novela que igual no tenía ningún interés o que igual iba a entorpecer la lectura. Así pues, creo que este método de 1000 palabras al día me ayudó bastante para acotar qué es lo que quería decir. Y así estuve unos 4 o 5 meses y combinando las dos partes, esas de junio de 2023 y ya a partir de febrero de 2024, acabé teniendo un primer borrador de lo que iba a ser El malo era yo. Por supuesto, aquí tenemos una cosa que a mí siempre me llama la atención cuando escritores hablan de que tienen el título antes que la obra que están escribiendo. Yo no. Yo, el título me lo da lo que estoy escribiendo y me ha sucedido con todas y cada una de las historias que he escrito. Viene después. No pongo nunca el título antes de saber de lo que voy a hablar o
qué es lo que estoy escribiendo. Y en este caso en concreto sí que estaba la idea de que el malo era yo, iba a ser una contraposición con lo que se contaba en No es como la esperábamos, porque uno de los feedback que más a menudo he recibido de los lectores que han leído No es como la esperábamos es que uno de esos personajes de esa historia, la parte romántica del narrador, no la parte romántica, sino la contraparte romántica del narrador, no caía bien, no gustaba y se veía que podía haber actuado mal. Cosa más lejos de mi intención a la hora de escribir No es como la esperábamos. Es decir, retratar a esa parte, a ese personaje, a esa contraparte de la historia como alguien malo o negativo. Y sin embargo sí que produjo ese efecto en muchos lectores. Así que una de las cosas que sí que tenía, a pesar de no tener el título, dentro de esta nueva novela, era que el narrador no iba a ser tan bueno o no iba a ser, yo qué sé, y no iba a actuar tan bien, no iba a ser tan honesto, o por lo menos no iba a verse que era la parte positiva de esa pareja, que es una de las líneas argumentales que tiene tanto No es como la esperábamos, como el malo era yo, aunque en esta se atenúa un poco más. Así que en cierta manera sí que tenía un poco la pista de cómo se iba a llamar la novela, aunque yo todavía ni siquiera lo supiera. Pero bueno, en fin, que para cuando tenía ese primer borrador a finales, no, a mediados de 2024, sí que sabía cómo se iba a llamar, o por lo menos tenía un título que era lo más acercado posible a lo que ha sido actualmente. ¿Qué hice entonces en aquel momento? Bueno, pues pasárselo a mis lectores de confianza antes de ponerme yo a hacer el proceso de corrección. Mis lectores de confianza lo leyeron y me mandaron una serie de correcciones o de notas o de temas que podía tocar o que quizá podían hacer que mejorase la historia. Con los que estuve de acuerdo cuando empecé el proceso de edición, los añadí o hice por intentar ponerlo más para que aquellas opiniones con las que sí que estaba de acuerdo se viesen volcadas en el texto. Pero vamos a ese proceso de corrección, que consistió en lo que suelo hacer siempre, una lectura concienzuda del texto, y siempre trabajo de la misma manera, acotando también los tiempos a etapas. Es decir, cada día leía un capítulo 2 veces. La primera vez en papel, es decir, imprimí ese borrador y lo encuaderné. Empecé la lectura de ese capítulo corrigiendo lo que me parecía que tenía que corregir desde dos perspectivas. La primera, pues los fallos gramaticales u ortográficos que encontrase los iba a subsanar, y la segunda desde un punto de vista de corrección de estilo, es decir, acortar frases, intentar que fuera lo más inteligible posible, intentar que no se fuera por las ramas, corregir en los sitios en los que se hacía todo más abstruso y demasiado retórico, y en fin, hacer un texto más adecuado a lo que yo quería mostrar, y sobre todo teniendo en cuenta que había dejado pasar el tiempo suficiente como para que no me supiese tan mal cargarme frases que realmente me gustasen mucho y que al final fuesen un escollo para mi novela. Así que os explico, mi técnica es: leo en papel un primer capítulo, corrigiendo y añadiendo las notas, las historias que quiera añadir o quitando lo que quiera quitar. Traslado esas notas y esas correcciones al archivo de Word y ya en pantalla vuelvo a leerlo todo una segunda vez ese mismo día. Lo dejo. Acabé por el día de hoy. Día siguiente, cojo este mismo capítulo y lo leo una primera vez en pantalla, intentando pulir lo máximo posible, pero tampoco tocándolo todo. Y vuelvo a hacer lo mismo. Me leo en papel el capítulo siguiente, añado las correcciones, quito las cosas que quiero quitar, limo frases, etc. Lo traslado a la pantalla, es decir, al archivo Word, y me lo leo otra vez. Y entonces lo dejo. Y ya un tercer día. Y así hasta que acabo el libro. Una vez tengo acabado el libro, lo llevo a corrección. Yo tengo la suerte de estar en contacto con una empresa de servicios editoriales que tiene mi total confianza, que es Growwords. Os dejaré las señas por allá abajo por si queréis echarle un vistazo y si queréis colaborar o les queréis encargar algún tipo de trabajo que tenga que ver con el sector editorial, ya sean correcciones, ya sean traducciones, ya sean maquetaciones que quizá ellos no hacen directamente, pero que te pondrán en contacto con un profesional que lo podrá hacer por el presupuesto que sea. Así que nada, se lo mandé a la persona de confianza que tengo en Growwords y
pactamos un presupuesto, pactamos unos tempos, etcétera, etcétera. Y ahí me esperé, porque no podía hacer nada hasta que estuviese la corrección. Vale, una vez tengo la corrección, lo que ha sido diferente en esta ocasión es que yo he maquetado por mi cuenta esta historia. ¿Y cómo lo he hecho? Bueno, pues con InDesign y utilizando como base la maqueta de No es como la esperábamos. Y eso me ha facilitado mucho las cosas porque no he tenido que hacer un curso completo de InDesign para maquetarlo. Quizá estoy seguro de que haya algún error que cualquier persona profesional encontraría, pero estoy bastante contento con el resultado final a pesar de no ser un profesional de la maquetación o no ser diseñador. Bien, cuando ya tenía la maqueta volví a colaborar porque formaba parte del pack con Growworks para que hiciese una corrección ortotipográfica, es decir, que me señalase las viudas y las huérfanas, que me señalase los guiones seguidos, las venas, etcétera, etcétera. Con esas correcciones yo ya tenía, introduciéndolas luego en mi texto, yo ya tenía lo que era la maqueta final de esta historia. Entonces es cuando me concentré en la portada. En la portada también cuento con un diseñador maravilloso que me ha hecho todas las portadas que he publicado hasta ahora y con el que estoy encantadísimo de trabajar, que es mi amigo, que es una persona muy querida y que además tiene algo que a mí me parece maravilloso, no solo porque sea una persona muy querida o un amigo, sino porque es un profesional que tú le dices tu idea y siempre te da algo más. Siempre permite que su creatividad entre en juego y eso da una calidad y una profundidad al trabajo que, bueno, me parece maravilloso. Por supuesto, teniendo en cuenta que esta es una novela que forma parte de una serie, queríamos conservar una línea de diseño que recordase a No es como la esperábamos y que estuviese en consonancia. Y es entonces cuando empezamos a lanzar diferentes ideas. Os voy a enseñar los borradores que me envió en aquel momento, como el del mono o el de la avestruz. Sin embargo, yo propuse que si íbamos a utilizar una figura animal, quizá la mejor y más adecuada era la de los cerdos. ¿Por qué? Bueno, pues porque incluso en un fragmento de la contra sale el único animal que sale en toda esta historia, que es un cerdo salvaje que está en la isla de Córcega, que cuando leáis la novela entenderéis de qué viene, pero que no lo voy a aclarar porque forma parte de los pequeños easter eggs que tiene esta historia dentro y que tienen que ver relación tanto con el diseño como con la propia historia. Y así pues él me propuso esta que veréis ahora y yo le dije, oye, ya que vamos a poner un cerdo, hagamos como los primeros modelos que me has enviado y que sea un cerdo antropomórfico. Y me mandó esta otra que veréis ahora. Después de esta otra le dije, me gusta mucho, pero creo que le falta algo. Y creo que lo que le falta es que lo unamos con lo que había en No es como la esperábamos. ¿Y qué nos falta entonces? Nos falta un sombrero y nos faltan unas gafas. Y ahí llegamos a esta versión. Con esta versión también hubo la posibilidad de mover las gafas y de diferentes cosas que vais a ir viendo conforme vaya subiendo los diferentes archivos que estuvimos barajando hasta el punto en el que quedó la definitiva, que es esta que veis aquí con este color. Y bueno, también la contra, lo último que yo le pedí que hiciera es poner la parte de atrás de este cerdo para que fuera una especie de, pues por este lado lo ves de espaldas y por este lado lo ves de cara. Y entonces tuvimos lo que es el libro final junto con los textos finales, que la verdad es que ha quedado muy chulo. Ay, perdona, se me estaba olvidando completamente. Os voy a enseñar la primera que me mostró cuando yo le hablé de que el título era El malo era yo. Que me pareció una portada súper potente, pero a la vez que el problema que tenía esa portada era que no cuadraba completamente con lo que había dentro del interior. Así que esta de la máscara, bueno, voy a bajar esto un segundo. Esta de la máscara del diablo, pues aunque fuera muy guay, no iba con lo de dentro. Así que, bueno, por eso la descartamos y pasamos a esa del mono que habéis visto antes, ¿vale? Vamos ahora a por lo siguiente. Es ya la preparación del lanzamiento de la publicación de El malo era yo, porque ya tenía todos los elementos. No me voy a detener en el ebook, que también lo preparé yo porque tengo conocimientos de ebook y de la CSS y de HTML, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues si os ha gustado y os habéis comprado el ebook y os gusta cómo está todo puestecito y las mayúsculas de aquí y el tiquitica hasta allá y el no sé qué, no sé cuántos, es porque sé hacerlo, básicamente. Pero no me voy a detener en eso y voy a saltar a la promoción.
quería y tenía muy claro que este libro le iba a dar más bombo que al que le di a No es como la esperábamos, que creo que pasó bastante desapercibido. Y dándole vueltas al asunto, se me ocurrió, gracias a que por esos días en que estaba pensando, me saltó un vídeo de Sensacine que os pondré allá abajo. Igual no os pongo la versión de Sensacine, igual os pongo la versión que está en YouTube, que cogió Sensacine para enseñarlo. Se trata de la canción de Eminem, Lose Yourself, creo que se titula, que está montada con cachos de película y que en cada película hablan o mencionan o pronuncian una parte de la letra de esa canción, y todos hilvanados y puestos unos detrás de otros te sale el resultado final de esa canción con películas. Y yo pensé, tate, me parece una idea buenísima para lo que es una autoficción, es decir, una unión de muchísimos recuerdos que vienen unos detrás de otros, pero yo también tengo la base para hacer eso, que son los vídeos de mi canal. Y ahora os voy a enseñar el resultado final para contaros luego rápidamente cómo ha sido hacer este vídeo. Pero antes de eso, por supuesto, ved el vídeo. Buenas a todos y bienvenidos a esta autoficción. Cualquier vida, la mía, la tuya, la de Todos es un recuerdo detrás de otro, unidos por la memoria que es traicionera, y a veces recuerda bien, a veces recuerda mal, a veces no recuerda. nada en absoluto. El malo era yo. El caballo entre viajes Geográficos y emocionales, une recuerdos y ficciona el pasado del narrador. la aventura que se inició en No es como la esperábamos Coge altura y se transforma en un vuelo sin escalas hasta su próximo destino. Te invito a subir conmigo a esta autoficción y recorrer ese territorio prolífico en los paisajes humanos tan particulares como universales. Bien, ¿qué os ha parecido? Espero que os haya gustado. A mí me encantó hacerla, pero también os diré que el primer feedback o los primeros feedbacks que recibí de la gente a la que le envié el vídeo, que además es cortito, creo que tiene 54 segundos, fue vaya curro. Y sí, fue un currazo. Fue un currazo para el que intenté utilizar pues esa herramienta que ahora está en boca de muchos y que está suponiendo un auténtico descalabro a nivel de derechos de autor y de temas éticos, etcétera, etcétera, que es la inteligencia artificial y más concretamente ChatGPT. Pero yo lo quise utilizar no de una manera creativa, porque yo ya tenía la creación, es decir, ya había desarrollado todo lo que quería hacer. No, yo lo que quería es que fuera un machaca, que fuese ChatGPT quien me encontrase entre mis vídeos todos los fragmentos que yo necesitaba. Así que nada, me puse ni corto ni perezoso a primero de todo darle el guión que había escrito, que bueno, al final ha sido y se ha partido en 75 fragmentos, unos cuantos de una palabra, otros de dos, otros de tres, pero no más de 2 o 3 palabras, creo que ninguna ha llegado a 4, ¿vale? Sí que tenía una base muy amplia en la que encontrar esas palabras para poder cortarlas, etcétera, etcétera. Pero lo primero que hice con ChatGPT fue darle unos 22 enlaces en los que él podía estar comparando esos enlaces con mi guión y darme en qué momento de ese vídeo estaba la palabra o el grupo de palabras que yo estaba buscando. Bien, os lo adelanto ya, no dio ni una. Y yo no entendía cómo era eso posible. Si tienes acceso a los vídeos, por favor, si es muy fácil, si tú puedes mirarlo. Bueno, pues no dio ni una. Así que dije, bueno, pues vamos a intentar hacerlo de otra manera. Si con los enlaces no lo hace, a ver si descargamos todas las transcripciones de todos los vídeos que pueda de YouTube y subiéndolas y cargándolas en la página de ChatGPT, puede encontrarlos con mayor facilidad. Bueno, no hubo manera de que me los diera automáticamente. Y no solo eso, sino que además empezó a inventarse el guión que yo le había dado. Empezó a hacerse poeta, yo qué sé, dije, pero, bueno, hay que decir que yo a ChatGPT, no me gustaba llamarle ChatGPT, y le llamé Chati. Oye, Chati, pero Chati tío, no Chati tía. Oye, Chati, ¿qué estás haciendo? Hola, Chati, ¿cómo estás? Y en ese aspecto fue muy divertido, pero en el aspecto de lo que es trabajar y de que me fuese útil como herramienta, no lo fue nada en absoluto. También os diré, no pagué un duro, y eso quiere decir que no tengo acceso a Premium, y que quizá con Premium sí que esto que le estaba pidiendo, que es encontrar en mis vídeos las palabras que yo estaba buscando, sí que pudiera tener éxito si pagas. Pero si no pagas y lo haces en plan gratis, os digo yo que no. Llegó el momento que tenía 92 transcripciones, que imaginaos, que eran unas 270.000 palabras en archivos de Word,
y no me las encontraba. Y yo pensaba, pero no puede ser. A ver, ¿qué hago? ¿Cómo puede ser esto? Así que empecé, palabra por palabra del guión, a pedirle a ver dónde estaban. Y armé un Excel con eso, que para eso es para lo único que me ha funcionado, para no tener que armarlo yo el Excel. Os voy a enseñar una foto de ese Excel para que os hagáis una idea del trabajazo que fue. Bien, cuando ya me frustré lo suficiente de no encontrar apenas nada, porque claro, cada vez que le pedía, oye, búscame esto, y me daba un archivo, y yo me iba a ese archivo y buscaba manualmente, como se hace con el Word, la palabra que me había dicho en ese archivo y no estaba, me quería pegar un tiro. Porque además yo quería variedad, quería que se viesen los cambios físicos y los cambios de entonación y los cambios del lugar, del stage, del escenario donde ruedo las cosas para que hubiera más variedad. ¿Vale? Pues el tipo de repente me empezaba 4 palabras seguidas en el mismo vídeo. Y yo, no, esto no me lo puedes hacer así, si ya te he dicho que no. Así que fue bastante frustrante hasta que llegó el momento en que dije, mira, da igual, chati, déjalo. No hace falta que dices nada más. Cogí yo los 92 archivos que tenía y los empalmé uno a uno en un Word, en un solo Word. Acabé teniendo 1950 y tantas páginas. O sea que imaginaos el pedazo de archivo que es ese. Y me puse a buscar yo dónde podía encontrar, en qué momento, de qué vídeo, las palabras que, pues eso, que necesitaba. Y al final las encontré. ¿Qué pasa? Que aún así había cosas que había que afinar. Y aquí, bueno, no os lo voy a contar, porque, oye, es lo que tiene una autoficción, ¿no? Las autoficciones son parte de realidad o de la realidad de la persona que te la está contando, más las morcillas ficcionales que quiera meter. Así que yo me voy a ahorrar las morcillas ficcionales en este caso, y como hasta ahora os he ido contando mis recuerdos, también tenemos esa realidad sesgada que encontraréis tanto en esta novela como en cualquier autoficción. Y cuando acabé, por supuesto, se la mandé a un montón de gente para que me dijeran qué les parecía. Tanto la versión más cruda, cuando todavía no había puesto subtítulos, cuando todavía no había puesto la música de 19 días y 500 noches, cuando todavía no había puesto la parte final de mi cabecera de los vídeos, solo que cambié, espero que os hayáis fijado, el gato que suena al final por un cerdo, en honor a este. Y como os decía, me dieron un feedback que pude comparar cuando ya les envié el vídeo final, que es, como os decía, y como habéis visto, el que está ahora. Bien, una vez hecho esto, llegó el día de la publicación, que como os decía al principio del vídeo, fue el 16 de junio de 2025. Y a las 9 de la mañana colgué tanto en YouTube como en Instagram el vídeo. Y en formato vertical, no es como el vídeo que habéis visto aquí, que es formato horizontal para este tipo de formato de YouTube. Y por una vez le he metido pasta. ¿Por qué? Porque te bonifica el tema de mostrarte y difundirte, tanto Instagram como YouTube, el hecho de que metas dinero. No os penséis, que aquí la casa no es grande, que no tenemos, yo por lo menos, mucha pasta. Así que, oye, lo he hecho. Lo que he pensado en este caso es que ya que me he ahorrado una parte de la maquetación porque la he hecho yo, pues la parte que me podría haber gastado en la maquetación la voy a invertir en promoción y en intentar llegar más lejos. Y eso es lo que he hecho. Por supuesto, como ley de Murphy que hay, el banco estaba actualizando la aplicación y resulta que me ha empezado a rechazar pagos. Así que se ha pausado la promoción, he tenido que volver a hacerla, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que, como siempre, le viene súper bien a mis novelas, que es que siempre se cruza algún problema que las joroba. Una de ellas, por ejemplo, recuerdo que la publiqué en La verdad sobre el caso del señor K el 29 de febrero de 2020. ¿Qué pasó 15 días después? Toma pandemia mundial, toma aislamiento, toma qué bien le viene a la difusión y a vender libros el hecho de que no te puedes mover de casa, que es la menor de las consecuencias que tuvo aquello, también os lo digo. Pero bueno, oye, mirando a lo individual, ¿qué os voy a decir? Es una ley de Murphy. Pero bueno, que yo creo que he hecho un recorrido bastante minucioso en todo lo que ha sido desde la escritura de este libro, los procesos creativos, etcétera, etcétera, hasta la promoción. Y que este vídeo que estoy grabando ahora y que saldrá el viernes 20 de junio de 2025, pues también creo que va a ser un pequeño empujoncito más para esta novela a la que le tengo mucho cariño y en la que creo que el narrador de esta historia está bien representado en cuanto a que ha crecido en comparación con la primera novela. Está claro que no os he contado mucho del contenido, os he contado más bien los alrededores de la historia, pero cuento con que lo que os he contado os llame lo
suficiente la atención como para que le deis una oportunidad a esta historia y como para que la queráis leer. Creo que dentro del género se lee con bastante fluidez, creo que puede ser interesante y creo que eso que digo en el vídeo promocional, que presenta un montón de paisajes humanos que son particulares pero que pueden ser universales, es bastante cierto. Y por eso creo que le puede interesar a mucha gente. Y por eso os estoy dando la barrila, la matraca turra desde hace un buen ratito. Así que nada, lo voy a dejar ya. Y pues ya digo que ahora mismo, y de paso os digo también que espero que os interese, que os apetezca leerla, que si la leéis me lo digáis, que lo dejéis en comentarios y que dejéis en comentarios lo que queráis de todo lo que os haya dicho este vídeo y este proceso creativo y de escritura. Por lo demás, yo lo dejo aquí y solo me queda desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!